Hola con todos, nos encontramos en un nuevo video más de Dame esos 5. Bien, y ahora nos encontramos en la semana 10, actividad 4. Y aquí leemos textos argumentativos. Mi nombre es Araí y empecemos. Bien, como sabemos, siempre antes de iniciar es importante realizar algunas preguntas previas. Y para ello te vamos a preguntar lo siguiente. ¿Has leído un texto argumentativo? ¿Para qué crees que sirven los textos argumentativos y quiénes lo usan? Bien, respondamos estas preguntas con las primeras ideas que se nos vengan en nuestra cabecita. Una vez que hayamos terminado con esta parte, te voy a dar algunos tips de un buen lector. En este caso, vamos a leer una lectura y el propósito va a ser poder conocer las características del texto argumentativo. Todo buen lector tiene que tener el propósito de su lectura. Luego, lee por párrafos e identifica las ideas principales que nos quieren dar cada uno de estos. Y también, si consideras necesario, puedes volver a leer el texto para poder identificar mejor y comprender las ideas que nos quiere decir el autor. Bien, tercero, busca el significado de las nuevas palabras en un diccionario o tal vez en un navegador web. Y finalmente, busca un buen lugar cómodo y tranquilo para que puedas disfrutar tu lectura. Ahora sí que ya tenemos todos los tips, vamos a comenzar nuestra lectura. Y para ello, quiero que vayas a la plataforma Aprendo en Casa y descargues el texto La diversidad cultural del Perú, fuente, orgullo e identidad regional. Y toma en cuenta todos los tips que te he brindado anteriormente. Bien, como habrás visto, el texto que acabamos de leer es argumentativo. Y para saber un poco más en qué consiste un texto argumentativo, vamos a conocerlo a continuación. Un texto argumentativo tiene como propósito convencer y persuadir al lector. En este caso, el texto que acabas de leer a lo mejor te ha convencido en ciertas ideas, porque ese es su propósito. Bien, pero ¿qué elementos tendrá un texto argumentativo? Es importante saber que en la parte inicial vamos a encontrar el tema y el planteamiento del problema. En el desarrollo vamos a encontrar la tesis y los argumentos que pueden ser a favor o en contra. Y finalmente vamos a encontrar la conclusión. Te voy a brindar un ejemplo para que podamos comprender un poco más. En el caso del tema, voy a elegir la diversidad cultural. El problema puede ser la discriminación a ciertas costumbres. Y ahora, la tesis vendría a ser la idea que defiende el autor acerca del problema. Y esta necesita un respaldo de argumentos que pueden ser a favor o en contra de esta idea. Por ejemplo, podría decir que todas las culturas tienen igual valor e igual dignidad. Y para ello necesitaría dos argumentos que pudieran sustentar esta idea que tengo. Lo más recomendable es poder revisar algunas fuentes externas que me permitan ampliar más el conocimiento en la diversidad cultural, que vendría a ser mi tema, y poder así sustentar la idea que yo tengo, en este caso que todas las culturas tienen igual valor e igual dignidad. Bien, es por ello que tenemos que respetar las costumbres de todos. Y bueno, finalmente tendría que brindar una conclusión, una idea fundamental que me permita poder cerrar el texto. Bien, ahora que ya hemos conocido la estructura, vamos a responder las siguientes preguntas de acuerdo al texto que acabamos de leer. ¿Qué dice el autor en el primer y segundo párrafo? ¿Qué problema plantea el autor del texto en el tercer párrafo? ¿Y qué opinión o tesis plantea el autor en relación al problema, el cual vas a encontrar en el cuarto párrafo? Y finalmente, ¿qué razones o argumentos plantea el autor del texto para defender su tesis? Bien, ahora que hemos terminado de realizar toda esta actividad, vamos a iniciar con una nueva lectura en la cual vamos a identificar la estructura del texto. Y para ello quiero que vayas nuevamente a la plataforma Aprendo en Casa y descargues la segunda lectura, El comercio ilícito de la vida silvestre, una práctica que amenaza la diversidad animal en nuestro país. Y a partir de las estructuras que hemos visto inicialmente, como tema, planteamiento de problema, tesis, argumento y conclusión, quiero que identifiques todas esas partes en este texto. Bien, y una vez que termines de realizarlo, vamos a elaborar un cartel con todas las ideas que hemos visto hoy día.
Bien, para ello vamos a mencionar el propósito de los textos argumentativos dentro de nuestro cartel. También es importante que señales los elementos del texto argumentativo que ya hemos visto, como el problema, la opinión de tesis, argumento, conclusión, entre otros, y que indiques en qué consiste cada uno de estos elementos con tus propias palabras. Bien, esto nos va a poder permitir para que posteriormente podamos realizar y redactar un texto argumentativo. Y bueno, finalmente es importante compartir con tu familia todo lo aprendido. Por ello, si deseas, puedes leer nuevamente el texto y debatir un poco en ¿están de acuerdo con la opinión expresada por el autor? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿A quién o quiénes recomendarían leer este texto y por qué? Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No te olvides de profundizar más en el tema y de compartir y suscribirte al canal. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.